Somos el equipo 2 de sexto BVR de la especialidad de Recursos Humanos y vamos a hablar sobre el tema Ley del Impuesto sobre la Renta y algunos conceptos generales. El primero es el ingreso. Son todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades o gobiernos por el uso de riqueza, trabajo humano o cualquier otro motivo que incrementa su patrimonio. El siguiente es ingreso acumulable. Son aquellos ingresos que deben sumarse para manifestarlos al fisco en un periodo determinado. Después, ingreso no acumulable. Son aquellos ingresos que no juegan para la declaración de ingresos, que debe de hacer el contribuyente al fisco. Un ejemplo podría ser los premios que se ganan en la lotería. Ingreso grabado. Son aquellos ingresos por los que el contribuyente debe de entrar o pagar un impuesto. Ingreso exento. Son aquellos ingresos que el gobierno les perdona al pago de impuestos, o sea que no los pagan o no entran en la declaración de impuestos. Subsidio para el empleo. Es la condonación parcial que hace el gobierno sobre una parte del impuesto de un contribuyente, de acuerdo a su nivel de ingresos y actividad económica que realiza. Es decir, que si el empleado o el trabajador no tiene un salario mayor del salario mínimo, el gobierno le da una parte de los impuestos. Tarifa. Escala que señala los diversos precios, derechos o impuestos que se deben pagar por una mercancía o un servicio. Y por último, tasa. Indicador básico para estimar en términos relativos el comportamiento de determinadas variables. Continuando con el tema de impuestos sobre la renta, aquí nos muestra el gobierno federal tarifas de impuestos sobre la renta para el ejercicio fiscal del 2016. Estas fueron publicadas en el Diario Oficial el 12 de enero del 2016. Tenemos aquí dos tablas, tarifa de impuestos sobre la renta, pagos mensuales, el límite inferior y el superior del sueldo que gana esta persona, la cuota fija a descontar y 1% sobre excedente que se le aplica depende del sueldo de cada trabajador. También existe la tarifa del impuesto sobre la renta, pagos mensuales 2016. Esta segunda tabla se enfoca más al subsidio al empleo para los trabajadores que ganan un poco más, pues no se les aplica lo que es el impuesto sobre la renta. Existe también el límite inferior y el límite superior. Y la tercera columna es el subsidio al empleo. Oye, Ariana, ¿cómo te fue en el despacho de contadores? Muy bien, las personas son muy amables y pues me atendieron muy accesiblemente. ¿Y quién fue la persona que te atendió? La persona que me atendió es una mujer que es contador público, se llama Ana Berta Robles. ¿Y qué te contaron sobre el tema que les preguntaste? Bueno, ves que como equipos hicimos varias preguntas y yo platiqué con ella y me atendió ella y otra contadora que se llama Claudia Loza. Ellas accedieron a contestarme las preguntas que realizamos por equipo. ¿Y qué tipo de preguntas fueron las que le realizaste? Pues las que me dieron, por ejemplo, la primera, ¿qué son los impuestos? Y ellas me contestaron que es el importe que se carga por los ingresos obtenidos por las personas físicas y morales y que contribuyen al gasto público. ¿Y qué te dijeron sobre los impuestos? Mira, ellas me contestaron que los impuestos es el importe que se paga por los ingresos obtenidos por las personas físicas y morales y que contribuyen al gasto público. ¿Y qué te dijeron de cómo se lleva a cabo el proceso de servicios subordinados? Mira, en ese me contestaron que el trabajador tiene que cumplir con los lineamientos que establezca ya sea el patrón o la empresa y en base a eso lo pactado en su contratación se definen sus derechos y obligaciones, además de la especificación del monto de remuneración que recibirá por su trabajo. Por ejemplo, en otra pregunta que le hicimos, que es la 2, ¿qué tan importantes son los impuestos para el despacho? Ellos me contestaron que son importantes para su despacho porque forman parte de los servicios que ellos dan a sus clientes. Oye, ¿y qué es la prestación de servicios subordinados?
Es la obligación de un trabajador de prestar al patrón un servicio material o intelectual de ambos géneros, ya sea femenino o masculino. Oye, Ariana, ¿y quiénes participan en este régimen de personas físicas? En este régimen pueden tributar de conformidad con los ingresos obtenidos, podrían ser sueldos y salarios, actividades empresarial y profesional, el régimen de comparación fiscal, arrendamiento y otros ingresos que le origen la obligación de determinar el cálculo de impuestos anual o extraordinario según el acto que dé origen. Oye, Diana, y dentro de los impuestos, ¿qué es régimen de personas físicas? Los impuestos que de régimen de las personas físicas es donde tributan aquellas que son residentes en México y que obtienen ingresos en efectivo, en bienes, devengado, en crédito, en servicios según señale la ley de impuestos sobre la renta o de cualquier otro tipo, o los residentes en el extranjero que realizan actividades empresariales o que prestan servicios personales independientes en el país o a través de un establecimiento permanente atribuidos a este. Oye, ¿y de qué trata la ley del ISR? Según ellos, es la que regula la obtención de los ingresos y gastos de las personas físicas y morales para obtener los recursos suficientes que permitan contribuir al gasto público. Una de las preguntas que realicé a la contadora fue, ¿existe un mes o fecha reglamentario para declaración de impuestos? Y ella me contestó, dependiendo del régimen, es el periodo a presentar las declaraciones. Un ejemplo, si es de sueldos, presenta declaración anual en abril y cada mes el patrón le retiene una parte de su impuesto en caso de proceder. ¿Qué es y cómo beneficia el subsidio a los empleados? La respuesta de la contadora fue así. Es una cantidad que se otorga al trabajador cuyos ingresos grabados en el periodo sean menores a 7.382.34, según la ley vigente, la cual incrementa el monto recibido por su trabajo y para el patrón representa un beneficio, ya que puede disminuirlos de las contribuciones que pague, solo en aquellas en que aplique. Oye, Ariana, ¿tienen alguna clasificación los impuestos y cuáles son? Sí, desde el punto de vista en general pueden ser estatales y federales y también pueden estar dependiendo de esto, se subdividen. O sea que los impuestos pueden ser de acuerdo al estado o a la federación en el que se encuentra pues, el trabajador. Sí, ya de eso dependerán cómo se subdividirán cada uno de ellos. Oye, ¿qué información manejan para calcular los impuestos? Dependiendo del régimen es la forma en que se determina el impuesto. Entonces cada impuesto no es igual para todos. O sea, porque dice que dependiendo al régimen, sí. O sea, un impuesto no es igual y parejo para todos en general. No. ¿Y cómo se realiza el proceso de un cálculo de impuestos? En el caso de una nómina se determina de acuerdo con lo que establece el artículo 96 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que sería ingresos totales menos ingresos exentos. Me da lo que es la base gravable. Ahora sería la base gravable menos el excedente del límite inferior por el porcentaje que corresponde a la tarifa. Esto me da un igual al impuesto marginal, cuyo impuesto marginal sería más cuota fija, que me da el igual al impuesto según la tarifa. A este impuesto se le restará el subsidio según la tabla, y todo esto me dará el total, el impuesto a retener o en su caso subsidio a entregar. Aquí me pusieron una nota que dice, si el impuesto es mayor que el subsidio, se retiene impuesto, en caso contrario, se entrega la diferencia como subsidio a pagar. De acuerdo al impuesto a pagar, es si se le determina al trabajador si va a ser subsidio o si va a ser impuesto.
¿O siempre es subsidio o siempre es impuesto? Bueno, es que año con año van renovando las leyes y a ellos les dan como un tipo libro, como te acabo de decir, lo van renovando y cada artículo, por ejemplo, yo soy tu presidente, pero decido cambiar la ley, o sea, renovarla, no siempre va a ser... Entonces, constantemente se están cambiando las cosas, no siempre ha sido igual. Sí, pero el cálculo siempre va a ser el mismo. Siempre se va a calcular Sí, de la misma manera. de la misma manera. Ah. Adiós. Esta parte sí ya.